Muy bien. Pues, muy bien. Empezamos con el repaso de virus. Ya sabemos que, bueno, antes de ir con los patógenos específicos, con todos los, los bichitos que tenemos que saber, pues vamos a empezar con un poquito de repaso, simplemente para tener todo en orden, ¿va? ¿Qué pasa con los virus? ¿Verdad? Vamos a tener en el virus una parte, ¿verdad? El virus como tal es la parte activa y el virión es la parte inactiva, ¿ok? Los virus son intracelulares obligados. También significa que no están vivos, ¿ok? De a fuerzas necesitan la maquinaria de nuestra célula, ¿ok? De a fuerzas, de a fuerzas. No es como una bacteria que, pues, vive afuera de la célula, puede ir a otro, no. Ahora sí, los virus, de a fuerzas van a tener que ser, tiene que estar adentro de nuestra célula, ¿ok? Y ahí dice, depende de la maquinaria bioquímica de la célula hospedadora para su replicación y supervivencia, ¿va? El virión, ¿qué es el virión? Simplemente consiste en el genoma de ADN o ARN empaquetado en una cubierta proteica, o sea, cápside, o en una membrana envoltura, ¿ok? Entonces, pues ya sabemos que tenemos nuestros virus con envoltura y sin envoltura. Entonces, ¿qué es la cápside slash envoltura? Pues bueno, en la cápside slash envoltura tenemos las proteínas de adherencia vírica. Eso es lo único que pueden llegar a preguntar en el examen de lo que es la estructura. Como tal, no les van a preguntar en el examen de que, sí, llega el virus de la influenza, que es de que ADN, no, no, o sea, nada que ver, ¿ok? Este, la proteína de adherencia vírica es la estructura de la superficie de la cápside de envoltura presente en todos los virus que media la interacción entre el virus y la célula diana. Y esto determina el tropismo, ¿ok? Y el tropismo es básicamente es a dónde se va a ir dirigido el virus, ¿ok? A qué tejido se va a ir dirigido. Y ya, eso es lo único que yo digo que pueden llegar a preguntar de esto, ¿ok? De lo único de eso. Sí, como les dije, no le van a preguntar de que si es este ARN, la influenza y de que no, ¿ok? Es lo único. Sí, le van a preguntar, ¿qué es el tropismo? O qué es lo qué es lo que hace, qué es lo que define el tropismo, ¿ok? Y es la proteína de adherencia vírica. Y la cápside, básicamente todos los virus la tienen, es la cubierta de proteínas que envuelve el ácido nucleico y la cápside junto al ácido nucleico se llama nucleocápside. Y si nosotros le ponemos una membranita, ya tiene envoltura y es con envoltura. Muy bien. Entonces, los virus con cápside desnuda, ok, para repasar, son resistentes a desecación, ácidos y detergentes y se transmiten por ruta fecal oral mediante aguas residuales, ok, es una de las principales formas en las que se transmite una virus con cápside desnuda. Y la con envoltura, ok, ahora sí, no es tan resistente, pero bueno, es una membrana compuesta de lípidos, proteínas y glucoproteínas y solo se mantiene en soluciones acuosas. Se altera fácilmente mediante la desecación, condiciones ácidas, calor, detergente y disolventes, diferente a la cápside desnuda y se transmite principalmente por fluidos, ¿ok? Por fluidos, gotículas, sangre, tejido, contacto sexual y la eliminación o la alteración de la envoltura externa inactivan el virus y ya. Y otra vez, no les van a preguntar, tal vez sí les puedan preguntar una preguntita de esto de, ¿qué es un virus con cápside desnuda? ¿Qué es un virus con envoltura? Pero no les van a preguntar de que un virus, de que no se claven de que todos los virus que vamos a ver ahorita, no se claven si tienen envoltura o no tienen envoltura, no, eso no. Así que para que tengan eso en mente. Bueno, ahora hablando sobre que es un repaso de la enfermedad vírica como tal, pues bueno, hay que recordar que el virus tiene que atravesar pues las barreras protectoras del organismo, sí, que veíamos ya la semana pasada, sí, que quiere de que pues vaya, conseguir una infección, pero en el proceso obviamente va a desencadenar lo que es la respuesta inmunitaria. Sí, los signos y síntomas, pues bueno, estos van a variar según el tropismo que tenga el virus, como mencionaba Rubén, a qué tipo de tejido o órgano tenga preferencia el virus para incubarse y pues replicarse eventualmente. Entonces, inicialmente tenemos lo que es el periodo de incubación, el que pues es el periodo asintomático, y posteriormente, conforme vaya progresando lo que es la infección, pues ahora sí tenemos los efectos sistémicos y obviamente el daño tisular, que les digo, va muy de la mano con el tropismo del virus. ¿Ok? Y así como las bacterias, veíamos que tienen sus factores de virulencia, que si catalasa, oxidasa, que si cápsula, pilis, pues, sistemas de secreción y no sé qué tanta cosa. Igualmente los virus tienen lo suyo. Sí, entre ellos pues podemos encontrar lo que es su capacidad de evadir el sistema inmune a su modo de transmisión entre sí. Bueno, también
puede haber cierta potencia, en lo que es la respuesta, de la multiplicación vírica. Y bueno, igualmente, así como la pérdida de los factores, por ejemplo, en el caso de una bacteria, la hace menos potente, lo mismo podemos aplicar en el caso de los virus, ¿sí? Si pierde estos factores de virulencia que promueven, pues vaya, valga la redundancia, su virulencia, lo hace menos efectivo. Y de ahí que, por ejemplo, podemos utilizarlos en vacunas, tanto los virus como bacterias, así que son unas versiones pues más debilitadas, ¿sí? Se les quitan factores de virulencia y pueden utilizarse como vacunas para entrenar al sistema inmune. ¿Ok? Entonces ya les mencionaba que hay factores, tanto víricos como por parte del hospedador que van a determinar la enfermedad. Por un lado, la naturaleza de la enfermedad, que es el tejido diana, que es la puerta de entrada, el acceso del virus a dicho tejido, el tropismo, qué tan permisiva es la célula, es decir, si la célula, cuenta con la maquinaria celular necesaria para que el virus pueda hacer todo su proceso de replicación y pues obviamente pues reproducción, por así decirlo. Y también como la actividad patogénica de la cepa, sí, no es no es lo mismo, pues eso, vaya, una influenza que, no sé, un herpes. Sí, tiene como que sus diferencias. Y bueno, en cuanto a la gravedad de la enfermedad, esto pues ya depende un poco de qué tan capacidad citopática tiene el virus, es decir, de qué tanto daño puedes hacer a las células. El estado inmune del individuo que está siendo afectado, obviamente, como ya veíamos la clase pasada también, no es lo mismo que se infecte de que, no sé, de un virus, algún superatleta acá olímpico, a tu compa, que se la pasa jugando al otro 24/7, o sea, no, no es lo mismo. Entonces, también importa el tamaño del inóculo del virus, ¿sí? Como veíamos en bacterias, creo que no lo mencionamos en un ejemplo específico, pero por ejemplo, les voy a poner el caso del vibrio. El vibrio, necesita un inóculo, es decir, una cantidad grande sí, vaya, de vibrio para poder provocar la enfermedad. Algo más o menos similar podemos ver con los virus. No es lo mismo que no sé, digamos que yo le estornudé a Rubén de que 5, partículas de virus de la influenza para que él, no sé, digamos, me estornude a mí y me estornude de que 100, ¿sí? No es lo mismo. Hay como que también es un factor a ver en la gravedad de la enfermedad. Entonces, también, el tiempo transcurrido hasta que se resuelva la infección, sí, por lo general, pues mientras más tiempo, es un poco, como por así decirlo, más grave, más que nada por el hecho de que es como más, ¿cómo lo pongo en palabras? Se me va la idea. Pues sí, pero vaya, que dura más tiempo. Ya les mencioné, estado general del individuo, sí, salud en general. También si no tiene una comorbilidad, sí, no es lo mismo de que también a lo mejor una persona esté inmunocomprometida, alguna persona con diabetes, pues claro, también no es lo mismo que nos infectemos, a lo mejor tú o yo que no tenemos, quiero creer yo, alguna enfermedad de ese estilo. Obviamente, dotación genética, pues sí, obviamente, pues por factores genéticos que al azar nos tocan a cada quien. A lo mejor unos somos, más o menos susceptibles a tal o cual tipo de virus. Y ya por último, pues la edad. Sí, por lo general, por los extremos de la vida, niños muy chicos o ya adultos muy grandes, o como les mencioné también, pues los inmunocomprometidos. Ok. En cuanto a las etapas de la enfermedad, pues bueno, empezamos por la adquisición, que va a ser, pues obviamente, que entre el virus a nosotros, el huésped, que inicie la infección en su foco primario. De ahí que empiezan obviamente también las protecciones innatas, que si se acuerdan de la semana pasada, veíamos que sobre todo para lo que son patógenos intracelulares como bacterias y virus, teníamos lo que era el interferón. Y bueno, en el caso pues, de los virus específicamente, tenemos también lo que es el periodo de incubación, que ya les mencionaba, el periodo asintomático. ¿Sí? Entonces aquí el virus se va a amplificar, se va a diseminar y puede llegar a localizaciones secundarias. Sí, ya les mencionaba que puede ser asintomática o lo que son los típicos estos síntomas inespecíficos, así como fiebre, cefalea, perdón, dolor corporal, que pues se le domina el pródromo. Sí, son muy inespecíficos, no puedes de que alguien te llega con todo esto y no es como que puedas de que dar un diagnóstico muy claro. Entonces, solo se le denomina como la fase del pródromo. Ok, eventualmente, pues también hay una replicación en el tejido diana. Y esto ya ahora sí nos va a dar los signos característicos de la enfermedad y ya no va a ser nomás que si estos síntomas inespecíficos. También la respuesta inmunitaria que va a tratar de limitar y obviamente también hasta cierto punto participa en la inmunopatogenia de la enfermedad, porque recordemos que también muy buena parte del cómo reacciona el cuerpo ante un patógeno, a veces no es tanto el patógeno como tal, sino más bien es todas las citocinas y todos los pues sí, mediadores que se liberan por parte de la respuesta inmune, lo que nos hace sentir que si con fiebre, que si con dolor, todo eso también influye. Ya les mencionaba. Obviamente la producción vírica.
¿sí? En un tejido que este también puede liberar el tejido, liberar el virus, ahora sí a más personas para contagiarlas. Sí, ya la infección ya no se limita a nomás tejidos en nuestro cuerpo, sino que ahora también somos un foco de infección nosotros mismos para otras personas y que el virus pues llega a más gente. Y bueno, finalmente pues, vendría lo que es la resolución o, dependiendo del caso, puede ser una infección persistente con una enfermedad crónica, como podría ser a lo mejor una hepatitis B o un VIH, que tienen pues esa capacidad de ser infecciones virales crónicas. Ok, entonces, hablando un poquito del proceso de replicación, esto no se clave mucho porque, o sea, es como más que nada para que se acuerden y tengan el repaso más o menos a grandes, así a grosso modo, cómo funciona la replicación de un virus. No se tiene que clavar tanto porque no es algo como tal ya muy de ahorita de microbiota patógena, sino más como un poquito todavía hasta de microbiota humana. Entonces, no se vayan a clavar mucho en esta parte, pero se los voy a, dar obviamente pues como repaso, ¿no? Entonces, bueno, recordemos que para el virus, pues la célula es esta fábrica, ¿no? Sí, le va a dar sustratos, energía, maquinaria, sí, para que pueda hacer su chamba, que va en este caso va a ser, pues, hacer síntesis de proteínas y replicación de su genoma, ¿no? ¿Ok? Los procesos que no vaya a proporcionar la célula los tiene que poner el virus, ¿sí? Por ejemplo, que si una transcriptasa inversa, que si tal es síntesis de proteínas, ¿sí? Este, casi todo, como ya les menciono, lo va a aportar la célula. Y lo que no puede aportar la célula, lo tiene que aportar el virus para que pues esta replicación funcione. ¿Ok? Entonces, empezamos primero pues por el reconocimiento y unión a la célula, ¿sí? Esto se va a dar por las PAF, que ya mencionaron, las proteínas de adherencia vírica, ¿sí? O estas proteínas de la superficie de la cápside. Ok, entonces, esto se va a unir a los receptores celulares que inicialmente va a determinar qué células pueden ser infectadas. Y esto también puede hacer que se limite el rango de hospedadores por lo mismo del tropismo tisular que tiene cada virus. Ok, entonces se une el PAF con su respectivo receptor celular. Es compatible, se une. Y, ok, y procedemos a lo que es el proceso de penetración, en el cual ahora sí interaccionan tanto los PAF como el receptor y se internaliza el virus, ¿sí? Hacia la célula. En el caso de los virus con cápside desnuda, pues es más una endocitosis, ¿sí? Igual es mediada por receptores y también por un proceso de fagocitosis, que se hace una invaginación de la membrana, ¿sí? Dejando el virus pues como en una vacuola, una vesícula. Y en el caso de los virus con envoltura, pues es más una fusión de membranas celulares para introducir la nucleocápside o el genoma del citoplasma. ¿Sí? Recordemos que pues de todos modos la nucleocápside sigue teniendo de que lípidos y la misma membrana celular también es una bicapa lipídica. Entonces es un como más sencillo, por así decirlo. Y bueno, esto también se toma lugar en un endosoma con pH ácido y si no, ahora sí, pues por endocitosis. Y bueno, ahora sí tenemos lo que es la pérdida de la envoltura o la nucleocápside, en la cual en este caso pues llega al sitio de replicación en el interior de la célula, dígase citoplasma o dígase núcleo, y se va a eliminar, ya sea si la cápside desnuda o la envoltura también. Entonces ahí es cuando tiene lugar lo que es la liberación del genoma o del material genético, que si ADN, que si ARN, ¿ok? Entonces se libera en su respectivo sitio. ¿Sí? Y luego empezamos con lo que son la síntesis de proteínas, ¿sí? Iniciando primero por lo que es la síntesis macromolecular, que esto pues va a ser para la producción de viriones. Ujú. Y el genoma pues va a dirigir lo que es la síntesis de ARN mensajero, proteínas virales, para este modo empezar a generar que sus copias del mismo material genético y también para ¿cómo se dice? Ser capaz de unirse a ribosomas y traducirse en proteínas que estas también eventualmente se van a usar para formar lo que son las cápsides. Sí, esto todo va a pasar también durante el proceso de transcripción, que varía un poco dependiendo si el virus es un ADN o es un ARN. El ADN por lo general va a tomar lugar en el núcleo y va a utilizar una ADN polimerasa dependiente de ADN de la célula. Sí, y de este modo, si sintetizamos el ARN mensajero y hacemos todo lo demás, que si replicación, que si proteínas, todo viene de acá. Y en el caso del virus ARN, por lo general toma lugar en el citoplasma. Y ya directamente pues codifica las enzimas necesarias tanto para transcripción como para replicación. ¿Sí? Y ya la replicación pues es nomás lo que es que se armen las cápsides, ¿sí? O lo que creo que también le podemos decir como las síntesis de proteínas de fase tardía, que es así como lo óptimo. Y bueno, estas ya una vez que están formadas se empieza a empaquetar con el material genético del virus. Y ahora sí, una vez ya se tiene todo listo, se hacen
uniones con ayuda de proteínas estructurales que llevan a cabo todo el proceso. Sí, se facilita por estas proteínas de endiamirje, de hecho. Y bueno, ya les mencionaba, el lugar y el mecanismo, pues bueno, también dependen un poquito de dónde tenga lugar la replicación y si la estructura final va a ser de un virus de cápside desnuda o con envuelta. Sí, con envoltura, pues. En caso de que sea cápside, pues bueno, se estructuran como así, ensamblan como estructuras vacías y se llenan el genoma con genoma. Y en el caso de ser un virus con envoltura, pues se utilizan glicoproteínas virales, así de nueva síntesis. Y bueno, ya hasta se procesan a las membranas celulares mediante transporte vesicular, que si se acuerdan de que si el aparato de Golgi, que si todo este proceso de que ida y vuelta de vacuolas y vesículas, más o menos esto es lo que participa. Aquí está lo que les decía, replicación y fase tardía. Sí, ya es cuando tenemos ahora sí la gemación y la liberación, después de que ya tenemos el genoma, hicimos las proteínas, ya lo tenemos ahora sí el virus empaquetado, digas en su cápside o en su nucleocápside, y ahora sí se trata de liberar el virus. ¿Ok? Entonces, esto se da principalmente pues por exocitosis, en el cual pues por ejemplo en el caso de la nucleocápside, adquiere su envoltura lipídica, pasa por el aparato de Golgi y ahora sí la membrana citoplasmática. También está el caso de que se dé una lisis celular en el que pues la célula se va a romper y se liberan las cápsides con los virones maduros o a veces esto es más que nada con virus de cápside desnuda. Y ya por último, lo que es la gemación, en lo cual pues el virus va a hacer se gema, obtiene la envoltura y se crean los virus envueltos y se liberan. Sí, esto para virus con envoltura. Ya por último, la propagación, pues bueno, simplemente es que el virus se propague a otras células, por medio, vaya así, mediante el medio extracelular. O también puede ser por puentes entre células. En el caso también, por ejemplo, una fusión celular o verticalmente a través de células hijas. Digamos que una célula se infecta con un virus, está atravesándose un proceso de mitosis, se replica y parte del virus también quedó en la célula hija. Y bueno, en cuanto a los periodos de todo esto de la replicación, tenemos lo que son el periodo de eclipse y el periodo de latencia. El periodo de eclipse es todo lo que va después de la unión inicial de un virus a la célula huésped y la capacidad de ese virus para infectar otras células se pierde. Sí, lo que otra vez es como entrar en el periodo de incubación. Y bueno, termina con la aparición de nuevos viriones tras el ensamblaje viral. Sí, es todo el tiempo que transcurre desde que el virus entra hasta que sale el primer virión de esta progenie. Y bueno, durante ese periodo es lo que es toda la síntesis activa de los componentes del virus, que pues por lo general en humanos va a ser de 1 a 20 horas. Y en cuanto al periodo de latencia, es el periodo en el que no se detectan virus infecciosos extracelulares. Es decir, esto va a abarcar lo que es el periodo de eclipse como tal y finaliza igualmente con la liberación de nuevos virus. Y bueno, cada célula infectada puede producir hasta 100.000 partículas, pero no más del 1 al 10% de estas partículas pueden ser infecciosas. Sí, porque el resto son no infecciosas principalmente por defectos ya sean por mutaciones o errores que se dan durante la producción y el ensamblaje. Es decir, todo este proceso que les platiqué, que si penetración, transcripción, liberación, gemación, todo el proceso tiene sus fallos. Entonces, de ahí que no necesariamente todas las partículas que se liberen vayan a salir perfectas para poder infectar a más células. Sí, puede haber errores en el proceso, así como les menciono, pues dígase mutaciones, dígase algún error y pues ya con eso no todas las partículas virales van a ser efectivas. Ok, en cuanto a infecciones ahora sí en el tejido diana. Ok, bueno, pues esto ya les mencionaba. Empieza por la penetración, a través de irrupciones en la barrera de la piel, membranas mucosas. Sí, si se acuerdan, por ejemplo, de la IgA, hablábamos la clase pasada, de la IgA asociada a mucosas. Luego también tenemos la multiplicación en las células, ¿sí? Porque unen a receptores virales específicos. La gran mayoría empieza en vías respiratorias superiores, ¿sí? Y esto puede ser como lo que llamaríamos un foco primario y ya puede ir acompañado hasta cierto punto de algunos signos patológicos. Ujú. Y bueno, estos virus pueden multiplicarse y permanecer en el foco primario o diseminarse hacia tejidos a través ya sea del torrente sanguíneo o por incluso viajando en el interior de los fagocitos mononucleares o los linfocitos. Ok, la presencia de virus en la sangre es lo que denominamos viremia. Y pues con esto mismo, el virus puede ir en el plasma o unido a alguna célula, como ya les mencionaba, los linfocitos o los macrófagos. ¿Sí? También algunos pueden replicarse dentro de estos o incluso en el endotelio o en el hígado, lo que puede ocasionar una viremia secundaria.
que precede a la entrada del virus en el tejido diana. Y ahora sí nos da la manifestación de signos patognomónicos. Sí. Igualmente también los virus pueden invadir lo que es el sistema nervioso central a través de lo que es circulación sanguínea, por lo mismo de la viremia, el líquido encefalorraquídeo, las meninges. Igualmente si algún macrófago, digamos que pues te fagocitó un virus y este macrófago por X o Y acabó migrando al sistema nervioso central, ahí va a acabar el virus también. O también puede ser directamente por una infección de neuronas periféricas, como por ejemplo en el caso de la rabia, que pues llega a los tejidos nerviosos periféricos y acaba subiendo hasta lo que es el sistema nervioso central. Ok, ahora hablando de lo que es como tal, los posibles resultados de una infección vírica van a ser estos cuatro. Sí, inician, ¿no?, en un fracaso de la infección, es decir, una infección abortiva. Es decir, que los viriones, las mutaciones que hay en el proceso provocan que la infección, pues sí, pues se aborte o se falle y de plano no se multipliquen y por lo mismo desaparece el virus. La otra es una muerte de la célula, una infección lítica, como veíamos, que se hacen tantos virus que la célula revienta y los libera. O también está una infección sin destrucción o una infección persistente que puede ser del tipo crónica, en la cual pues no hay lisis de la célula y sigue produciendo virus continuamente. Una fase latente, una infección latente, en la que sería pues una síntesis pues limitada de macromoléculas sin síntesis como tal de los virus. O también puede ser una infección recurrente en la que haya periodos de latencia seguidos de producción viral, es decir, de como de cada tanto en tanto. Y una infección transformadora o inmortalizante, ¿sí?, en la cual directamente se va a alterar el material genético de la célula y el virus se va a integrar al ADN celular. Y esto pues puede generar cáncer, que esta sí es un poquito como de las importantes que vale la pena que recuerden, porque sí hay algunos, no muchos, pero son algunos virus con capacidad de hacer una infección transformadora que igual a lo mejor les pueden preguntar. Sí, o directamente les digan de que no, pues que es una infección del tipo transformadora. Ah, pues es una en la cual pues el virus se integra en el material genético de la célula y por lo general acaba como resultado que inhiba de que vías de apoptosis y causa ciertas mutaciones que hasta cierto punto, por medios naturales de la célula, se vuelva inmortal. De ahí el nombre de inmortalizante. Y bueno, ya la cuarta posibilidad así de infección, pues bueno, es una presencia de virus sin producción viral, pero con posibilidad de que se produzca una reactivación, es decir, una infección pues latente o recurrente. Ok, ya les menciona que la patogenia está determinada en buena parte por lo que es las características propias del virus. ¿Sí? Como puedes, y también una cosa es las propiedades del virus y otra cosa también es la permisividad de la célula, como les mencionaba hace rato. Sí, una célula permisiva pues quiere decir que tiene toda la infraestructura biosintética, es decir, pues que cuenta con toda la maquinaria celular para que el virus se pueda replicar pues relativamente sin problemas. Luego tenemos una célula semipermisiva en la cual pues sí puede ser infectada y puede realizar ciertos pasos de la replicación viral, pero no todos. Y una célula no permisiva es una que de plano pues no tiene un receptor, una ruta enzimática o no tiene con alguna proteína necesaria para hacer todo lo que es este mecanismo de la replicación. Entonces no admite de que el virus se replique dentro de sí. O sea, simplemente no tiene con qué material o herramientas darle para que pueda hacerlo. Ok. Y determinantes, otra vez, pues ya lo habíamos mencionado, ¿no? La interacción del virus con el tejido diana, si el virus tiene acceso a dicho tejido, la estabilidad del virus, sí, hay virus que son pues lábiles al ácido, al calor, sí, dependiendo del tipo de virus con el que estamos tratando. También su misma capacidad de atravesar piel, mucosas, capacidad de establecer una viremia para diseminarse en lo que es el cuerpo. También lo que es por medio del sistema retículo endotelial, es decir, diseminación por la linfa y pues el propio tejido diana como tal. Ok, entonces, ya para ir acabando, en cuanto a periodos de incubación en las infecciones virales, pues bueno, el virus se multiplica, pero no ha alcanzado el tejido diana ni ha provocado daño suficiente como para dar lugar a un estado patológico, lo que les mencionábamos del pródromo. Sí, el periodo de incubación pues va a ser relativamente corto. Esto cuando el foco primario de la infección es el tejido diana, ¿sí? Y se producen ya los síntomas característicos. Lo que quiero decir con esto es que a veces el foco primario de infección no necesariamente coincide con el tejido diana del propio virus, ¿sí? Eso es lo que quiero dar a entender con este párrafito de aquí.
Y bueno, los virus que deben diseminarse a otras localizaciones corporales, amplificarse antes de alcanzar el tejido diana, estos van a tener un periodo de incubación más largos, ¿sí? Porque si llega el virus directamente al tejido diana, pues es más rápido, se van a presentar de forma más rápida lo que son los signos característicos. Pero si el foco primario no coincide con el tejido diana, pues tenemos ahora sí, hay más tiempo hasta que aparecen los síntomas clínicos característicos, ¿sí? De ahí todo lo que es de que el pródromo, el periodo de latencia y todo eso. Y bueno, ya les menciona, el mismo pródromo, pues son síntomas inespecíficos similares a los de la gripe y por lo general ahora sí, son los que van a preceder a los síntomas característicos de la enfermedad. Y bueno, ya, eso fue todo el super repaso de virus. ¿Dudas, preguntas? Sí, está un poquito tedioso y repetitivo, pero, o sea, nomás para que lo tengan claro. Igual les digo que no hay muchas partes en las que se claven de eso, pero pues no está de más saberlo ni recordarlo. Bueno, si no hay de qué dudas ni preguntas con eso, pues pasamos a lo de epidemia. Muy bien. Lo de epidemia básicamente son puras definiciones, ¿ok? Nada de aquí otra vez. Probablemente no se lo pregunten, pero igualmente uno nunca sabe con la administración. Entonces, pues bueno, que son igual términos que sí tenemos que saber. Nos quedan 7 minutitos de la sesión, pero creo que se acabamos antes de eso, ¿ok? Solo es ver qué tal, son estos términos. Entonces, ¿qué pasa con la epidemia? El epidemia es básicamente el estudio de la distribución y de los determinantes de los estados o fenómenos relacionados con la salud en poblaciones específicas y la aplicación de este estudio, la prevención y control de los problemas sanitarios. ¿Va? Términos relacionados a la epidemia son, por ejemplo, estudio, que son actividades como vigilancia epidemiológica, observaciones, pruebas de hipótesis, investigaciones analíticas y experimentos, distribución, análisis que muestra cuándo, dónde y qué tipos de personas son afectadas, determinantes. Esto yo diría que es lo más importante, ¿verdad? En lo que más nos concentramos algunas veces, los determinantes, ¿no? O sea, siempre tenemos que ver en un paciente factores que influyen en la salud, sea tipo físico, químico, biológico, social, cultural, económico, genético, conductual, ¿no? Siempre en una historia clínica, siempre debemos prestar la atención a los determinantes, ¿ok? Es como que lo que más en la clínica este, nos gustaría saber, ¿no? No tanto porque muchos aquí pues no vamos a hacer muchas cosas de epidemia, más cosas de clínica, pero bueno, los determinantes es como que lo más importante para nosotros, ¿no? Entonces, estados o fenómenos relacionados con la salud, enfermedades, causa de muerte, conductas como fumar, estados positivos de salud, reacciones a programas de prevención y uso de servicios sanitarios, poblaciones específicas, esto también se relaciona mucho con determinantes, ¿ok? Si eres una población muy específica a una enfermedad, pues bueno, son am, ya uno se va imaginando qué tipo de enfermedad puede tener, ¿no? Pero se refiere básicamente a poblaciones con características identificables, por ejemplo, quienes pertenecen a una profesión determinada o incluso pertenecen a una comunidad, ¿ok? A una comunidad o a una, este, ¿cómo poder decir? Como una raza, se podría decir. A lo mejor, por ejemplo, los judíos, los ashkenazi, ellos son unos judíos que justamente son muy propensos a tener enfermedades del tracto gastrointestinal, por decirlo así, ¿ok? A eso se refiere población específica. Este, mm, Aplicación a la prevención y el control son los objetivos de salud pública, promover, proteger y restaurar la salud, ¿va? Muy bien, ahora, definición operacional del caso es una breve descripción que identifica a una persona que cumple con datos epidemiológicos y pruebas de laboratorios confirmatorias, excepto en síndromes que no hay pruebas de laboratorios confirmatorios, ¿ok? Este, mm, Tenemos, ok, las definiciones como, por ejemplo, caso, individuo de una población en particular que en un tiempo definido es sujeto de una enfermedad o evento bajo estudio de investigación. El caso índice va a ser el paciente cero, el primer paciente que existe de la enfermedad. El caso sospechoso es la persona que en riesgo que por razones epidemiológicas es susceptible y presenta sintomatología inespecífica del padecimiento o evento bajo vigilancia. Caso probable, aquel que reúne los síntomas que lo identifican del padecimiento o evento bajo vigilancia. Y el caso confirmado es que, ok, sí, aquel que reúne los síntomas que lo identifican como caso y hay pruebas de laboratorio positivas y el caso descartado, el que presenta síntomas que lo identifican como caso, pero las pruebas de laboratorio son negativas. Cerco epidemiológico, medidas y acciones para contener y evitar la propagación de una enfermedad infecciosa. Así que como una pandemia, como una pandemia, como una cuarentena, pues uno se lo puede imaginar así. ¿Cómo harías tú una cuarentena? Entonces, ¿qué hay que hacer? Identificación de casos, pruebas diagnósticas, aislamiento de casos, cuarentena justamente y seguimiento de contactos y vigilancia epidemiológica.
Y otras definiciones: control, medidas para la disminución de la incidencia y la mortalidad en casos de enfermedad, emergencia epidemiológica, evento que muestra aparición o reaparición cuya presencia pone en riesgo la salud de la población que por su magnitud requiere de acciones inmediatas, emergencia de salud pública de importancia internacional, evento extraordinario que de conformidad con el presidente del reglamento sanitario se ha determinado que constituye un riesgo para la salud pública de otros estados a causa de la propagación internacional de una enfermedad y poder exigir una respuesta internacional coordinada. Estudio de brote, investigación sistémica de los determinantes epidemiológicos de un brote y estudio epidemiológico de casos, investigación sistemática de las características de un caso y del contexto epidemiológico en el que éste ocurre. Otras definiciones: alerta epidemiológica, comunicado de un evento epidemiológico que representa un daño inminente a la salud de la población y o de trascendencia social. O sea, básicamente se tiene que ejecutar acciones de salud inmediatas y eficaces a fin de minimizar o contener su ocurrencia. Asociación epidemiológica: dos o más casos comparten características epidemiológicas de tiempo, lugar y persona. Autoridad sanitaria, Secretaría de Salud, básicamente, representada a través de la Dirección General de Epidemiología. Brote, ocurrencia de dos o más casos epidemiológicamente asociados epidemiológicamente entre sí. Y la existencia de un caso bajo vigilancia especial es un área donde no existe el padecimiento. En un área donde no existe el padecimiento se considera también como brote endémico, enfermedad que ha prevalecido por mucho tiempo. Comité Estatal de Vigilancia Epidemiológica, órgano a nivel estatal responsable de la aplicación y verificación de las acciones de vigilancia epidemiológica en el que participan instituciones de sector de salud del Estado. Comité Nacional de Vigilancia Epidemiológica, el CONAVE, órgano colegiado a nivel federal responsable de las políticas epidemiológicas a nivel nacional, Sistema Nacional de Salud y Consejo de Salubridad General, órgano colegiado dependiente directamente del presidente de la República para decir respuestas veloces con carácter de autoridad sanitaria sin intervención de la Secretaría del Estado. Y ya finalmente, ahora sí, evento, suceso de cierta duración asociado a un riesgo para la salud, monitoreo, proceso sistemático de vigilancia para la evaluación y análisis de riesgo, morbilidad, número de personas enfermas o el número de casos de una enfermedad en relación a la población que se presentan en un lugar o tiempo determinado y se expresa generalmente a través de tasas. La mortalidad, pues bueno, número de defunciones, ¿ok? Ocurridas por una enfermedad determinada en relación a la población en el que se presenta en un lugar y tiempo determinado, se expresa generalmente a través de tasas. Y unidad de vigilancia epidemiológica, todas las dependencias y grupos de trabajo que, con base en sus atribuciones institucionales, coordinan y realizan sistemática entre actividades de vigilancia epidemiológica. Y ya, eso es todo, ¿ok? Eso es todo de epidemia. Y no se preocupen, no se los van a preguntar así literalmente, ¿qué es un suceso? No, no. ¿O qué es el CONAVE? No, no, tranquilo, ¿ok? Nada más simplemente para, es de relleno. Pero bueno, ahora sigamos con lo chido. Ahora sí, los virus específicos, a lo que vinimos. Pero bueno, se va a acabar la sesión y les quería preguntar si querían break o se quieren ir de corrido. Un break de 5 minutos o que se quieren ir de corrido. Tenemos menos de un minuto para decidir. ¿Qué dicen? 5 minutitos. Sí, Va que va, va que va. Bueno, nos vemos 12:55 ya. Son 12:49, 12:55, ¿ok? Va que va. Ok, muy bien. Vamos a hablar acerca del poliovirus, ¿va? ¿Qué tiene el poliovirus? Su familia es, bueno, su familia es picornavirus, slash enterovirus, ¿ok? Significa que es de tracto gastrointestinal por la misma mención del término entero. Es un virus ARN positivo con cápside desnuda. No se preocupen, no les van a preguntar si es desnudo, si tiene cápside, si tiene envoltura, si es ARN, ADN, no. Si su familia es familia peluche, no. O sea, no les van a preguntar de que, así cosas específicas. Lo que sí les van a preguntar es cómo es la fisiopato, ¿ok? Y algo, tal vez en el caso clínico podrían preguntarles, tanto en pregunta de examen como en pregunta de caso clínico, podrían preguntarles cómo viene el paciente, ¿ok? Entonces, el poliovirus básicamente va a causar la poliomielitis, que es una enfermedad que ya está ya casi erradicada, enteroviral, que primero ingresa al cuerpo en el tracto gastrointestinal, volvemos a lo mismo que es enterovirus, ¿no? Y se propaga y causa lesiones en los nervios de la médula espinal, ¿va? El virión es resistente a condiciones del entorno, por eso mismo lo del ácido estomacal, ¿no? Por eso mismo es una con cápside desnuda. Ya sabemos que las cápsides desnudas aguantan vara, o sea, las cápsides desnudas aguantan vara, por ende pueden aguantar el ácido estomacal, ¿va? Se ven más casos en el verano, es oncogénico en células no permisivas, no se preocupe por este pedazo de info, es solo un fun fact. Y no hay cura, pero hay una vacuna, ¿va?
y es endémico en Afganistán y Pakistán. Digamos que pues en países un poquito más con retos acerca de pues mantener retos en la salud, pues retos en el área de la salud. Vemos que ya, pues a la final es una enfermedad que ya casi está erradicada, ¿va? Transmisión, todos los enterovirus se transmiten por vía fecal oral, o sea que ingestión de comida y agua contaminada, contacto con manos y fomites infectados, inhalación de gotas de aerosoles infecciosos, ¿va? Vía fecal oral. Muy bien, la patogénesis, ¿cómo empieza una infección de un poliovirus? Primero, ok, ya sabemos que es vía fecal oral, yo me comí algo o toqué tierra y esa tierra justamente tenía, estaba contaminada con heces y me lo llevo a la boca, X se me olvida. Entonces, inicia la replicación en el tejido linfoide, ¿ok? Al poliovirus le gusta el tejido linfoide. ¿Cuál es el tejido linfoide más cercano que tenemos en la boca? O sea, sí, más cercano que tenemos en la boca, más en las amígdalas, ¿ok? Y luego, posteriormente, un poquito más abajo, están las placas de Peyer, ¿no? Ya las habrán visto en sí, en microestructura. Entonces, ahí les gusta llegar el poliovirus, ¿no? Primero a las amígdalas, luego a las placas de Peyer, y aquí empieza a causar viremia y se disemina al sistema nervioso central, en el asta anterior de las neuronas motoras inferiores, ¿ok? Tiene como un neurotropismo, ¿ok? Y aquí comienza la parálisis, ¿ok? Con todo eso que le pega a las motoras, a las neuronas motoras, empieza la parálisis 2 o 3 semanas después de la infección y presenta tropismo hacia las células motoras nerviosas y las lesiona causando parálisis, meningitis y encefalitis, ¿ok? Eso es lo más grave que puede llegar a pasar con un polio. Muy bien, ahora, síntomas de enfermedad. La parálisis asimétrica no es la más común, ¿ok? No es la más común que llega a pasar, pero es como que la más característica, ¿ok? Aparece primero en las piernas y no hay pérdida sensorial. Junto con las parálisis pueden aparecer mialgias y reflejos osteotendinosos disminuidos y eventualmente al ascender la parálisis puede generar insuficiencia respiratoria por parálisis del diafragma y de hecho por esto mueren las personas con polio, por una parálisis del diafragma y por eso nosotros conocemos a los pacientes de polio en sería pulmón de hierro, yo creo que sería pulmón de hierro, en un iron lung. A muchos sobrevivientes de la polio en su momento los metían en estas máquinas que hacían presión negativa, y podían los pacientes respirar, porque al final su diafragma no servía, ¿ok? Entonces, por eso uno relaciona a la gente con polio en este tipo de máquinas, porque por esto mismo de la parálisis diafragmática. Tenemos la parálisis espinal que afecta una o más extremidades y la parálisis vulvar craneal que puede afectar una combinación de nervios de pares craneales y al centro respiratorio de la médula. Tenemos la polio no paralítica, ¿ok? O la meningitis aséptica, que bueno, los enteroviruses son la causa principal de meningitis viral, ¿ok? Y el virus progresa al sistema nervioso central y a las meninges provocando dolor de espalda, espasmos musculares, además de síntomas de la absortiva. ¿Qué es la absortiva? Que la absortiva es una enfermedad menor, ¿ok? Es como una gripita, ¿ok? Es como cualquier otra cosa, cualquier virus. O sea, uno no puedes diferenciarlo de una cosa, de un virus de otro, ¿ok? Puede ser tanto digamos, por ejemplo, un adenovirus o un poliovirus. ¿Por qué? Porque tenemos fiebre, cefalea, malestar, dolor de garganta, vómitos. ¿Ok? Entonces, pues bueno, es como indiferente. Y la sintomática infección se limita a la bucofaringe y al intestino y ahí se queda y ahí muere. En realidad no hacen más nada, como que no llega al sistema nervioso central. Y el síndrome postpoliomelítico es la secuela de la poliomielitis que afecta al 20-80%, 20-80% de los pacientes infectados donde padecen un deterioro de los músculos afectados y en neuronas de los nervios inicialmente afectados. ¿A qué se refiere esto? Básicamente, si yo estoy joven ahorita y a mí me pega el polio, tal vez, ok, llega a mi sistema nervioso central, como tal, sí se lleva algunas de mis neuronas motoras, pero hasta ahí, ok, hasta ahí. Ya se resolvió, ya no pasó nada. Pero a medida que yo envejezco, inevitablemente mis células van a morir. Es inevitable, ok. Para eso vamos todos. Y lamentablemente digamos que cuando yo estaba joven, ok, murieron mis células motoras, pero las células motoras que quedaban se aventaban la chamba, decían, no importa, yo tengo acá pues los recursos y tengo la capacidad para yo seguir como que trayendo la misma función motora, pero mientras yo envejezco, esas células motoras vuelven a morir, o sea, mueren las que estaban de soporte y ahora sí, es como si me estuviera pegando la polio después de que mi cuerpo ya eliminó la infección. Y ya, eso es lo único. Muy bien. Cuando nos imaginamos a una persona con parálisis asimétrica, nos queremos imaginar un flamenco sin aire. ¿Por qué? Porque el flamenco siempre tiene. La parálisis asimétrica se refiere a que siempre va a ser una extremidad de un lado, no van a ser las dos. O sea, siempre es una extremidad de un lado.
Y por eso nos imaginamos al flamenco sin aire, porque el flamenco pues se para en una patita y la otra como que la guarda. Entonces tiene como paralizada una patita. Y sin aire porque, bueno, la gente con parálisis asimétrica muere por una falta de aire, por un fallo en el diafragma, una parálisis del diafragma. Muy bien, acerca del riesgo, bueno, afecta principalmente a niños menores de 5 años, a niños pequeños, poliosintomática leve y a niños mayores adultos si les puede dar una poliosintomática paralítica. Para vacuna, como tal, no hay tratamiento. La única manera de evitar la enfermedad es por vacunas y tenemos la trivalente inactivada, que tiene el virus muerto o inactivado. Es la que se usa normalmente, pero no es la mejor. ¿Por qué? Porque al no pasar por el tracto gastrointestinal, solo se forman anticuerpos IgG y no se forman IgA. IgA ya sabemos que son las inmunoglobulinas específicas de la mucosa. Y el enterovirus es una vía que se transmite fecal oral. Este poliovirus es un enterovirus que se transmite vía fecal oral. Y la vía fecal oral está llena de ¿qué? De mucosas. Va a infectar primero las mucosas. Y si no tenemos IgA, pues no protegemos las mucosas. Entonces, por eso, bueno, la trivalente inactivada sí es la que más se usa, pero no es la más efectiva. Pero la vacuna del virus atenuado contiene la cepa debilitada del virus vivo. Y esta vacuna se administra vía oral. Y aquí se forman tanto IgGs como IgAs. Y ahora sí, esto asegura la máxima protección a lo largo de toda la vía de infección normal del virus del tipo salvaje. ¿Por qué? Porque ya tenemos las IgAs de las mucosas específicas tanto de la mucosa y del virus como tal. Pero el problema es que este virus puede aparecer en heces, ¿ok? Como tal, no está muerto, está debilitado el virus. Y así se puede contagiar a otra persona. Por eso no es la más usada, ¿ok? Porque puede seguir apareciendo. ¿Todo bien? Sí. Ok, bueno, entonces seguimos con VIH. Bueno, ok, bueno, hasta grandes rasgos, VIH, pues bueno, es un virus que pertenece a la familia retroviridae. Sí, es un retrovirus ARN monocatenario, sentido positivo con envoltura. Les digo, aquí no se apuren, por todo eso que si ARN, si envuelto desnudo, no se apuren mucho, pero sí quédense con que es un retrovirus. ¿Por qué? Por su retrotranscriptasa inversa, que es así como que muy característico del VIH. Ok, entonces, ¿qué pasa con el VIH? El VIH ataca células del sistema inmune y de ahí que nos provoque una inmunodeficiencia. ¿Sí? Ok, ataca principalmente el antígeno CD4 de los linfocitos T y algunos macrófagos, ¿sí? Que también pueden expresar el CD4. Estos son sus principales pues, objetivos virales, ¿sí? Y eventualmente causa lo que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida o el SIDA, que como tal a veces tendemos a usarlos de que como de forma intercambiable, pero no es así cuando el VIH es como la enfermedad como tal, o el virus, y el SIDA es una etapa de la enfermedad provocada por el VIH. Y bueno, la transmisión, comúnmente es pues mediante una vía sexual, sí, ya sea sexo vaginal, anal, pero también está por medio de aguas contaminadas con sangre de alguien infectado. También se puede dar por una transmisión vertical de madre a hijo durante el embarazo y la lactancia. Y bueno, existen dos variantes, o dos formas, que será la VIH-1 y la VIH-2. La VIH-1 es la más común en todo el mundo, mientras que la VIH-2 realmente es un poco rara de ver y se ve principalmente, si acaso, en el continente africano, pero lo más común es ver el VIH-1. Y bueno, en cuanto a su patogenia, pues el VIH va a utilizar lo que es el GP120 para pegarse al CD4 y también necesita de otro correceptor. Y estos correceptores pueden ser uno de los que están aquí. Dígase el CXR4 de linfocitos T, el CCR5 de los linfocitos T, macrófagos, monocitos y células dendríticas. ¿Sí? Ocupa a fuerzas uno de estos correceptores para que pueda, ¿cómo lo digo? Adentrarse, ¿sí? Entrar a lo que es la célula. ¿Ok? Entonces, sucede esta unión, accede a la célula e inyecta su hebra de ARN ahora sí en la célula. De aquí que venga la parte de retro que les mencionaba así. Necesita una enzima llamada transcriptasa inversa para transcribir una pieza complementaria del ADN proviral, ¿sí? En doble hebra. Y por proviral, pues nos referimos a una parte de ADN lista ya para integrarse al ADN de la célula huésped. Ok, entonces se activa la célula, empieza a transcribir y traducir todo lo que son las proteínas propias del VIH y también empieza a ver lo que es la respuesta inmune. En este proceso, pues también se empieza a replicar todo lo que les mencionó. El VIH que eventualmente saldrá de la célula. Y también aquí hay algo importante que es que se conoce que comete varios errores durante su replicación y de ahí que puedan salir virus VIH con un tropismo distinto.
Sí, más o menos como se relaciona un poco con lo que les mencionaba anteriormente en el repaso, que pues bueno, no todo, no necesariamente todo el proceso de replicación es perfecto en los virus y pues pueden darse de que estas variaciones, o de plano pues que no sirvan los viriones que se liberen. Ok, en cuanto a las enfermedades, pues primero tenemos lo que es la infección aguda. Por un lado, la cepa R5 se va a adherir a lo que es el correceptor CSR5, que decía pues, ok, linfocitos, macrófagos y células T. Ok, entonces lo que va a pasar es que la célula dendrítica captura el VIH. Sí, va a migrar a los ganglios linfáticos donde están justamente todo el tipo de células que quisiera infectar. Y entonces ahí el VIH va a empezar a unirse que si a linfocitos T, que si macrófagos, más células dendríticas y eso va a aumentar su replicación. Sí. Durante la infección aguda también van a haber síntomas similares a los de la gripe o la mononucleosis. Y el sistema inmune sí puede responder ante todo lo que es esta infección y la va a poder controlar y reducir la cantidad de virus en sangre. Eso sí, ok, eso se lo damos al sistema inmune. Sí, pero eventualmente va a entrar el paciente lo que será la fase crónica o latente. Le va a tomar tiempo, puede tomarle de 2 a 10 años, pero de que va a pasar, pues va a pasar. Sí. Y bueno, ya se considera que está, ¿cómo se? Mm, pues sí, en esta fase crónica cuando ya los niveles de células caen debajo de los 500, ¿sí? 500 sobre milímetro cúbico, siendo lo normal pues de 500 a 1200, ¿sí? Y pasamos a lo que es la infección crónica. Aquí quiero que nomás le pongan un poquito de atención a la gráfica. Si se fijan, todo lo que es la línea en azulito quiere representar lo que es los viriones en sangre, mientras que en verde está el número de linfocitos T. Fíjense cómo en la fase aguda hay muchísimos viriones y los linfocitos T caen en picada. ¿Sí? Eventualmente les mencionaba, el sistema inmune sí va a poder combatirlo, sí va a poder resistirlo, lo va a poder controlar hasta cierto punto. Y ok, tenemos lo que es este bajón en cantidad de virus que tenemos y un poquito se recupera un poco la cantidad de linfocitos T. Pero eventualmente les menciono, puede tomar meses o años, pero eventualmente el VIH va a acabar ganando, ¿sí? Las tiene de ganar. Y de esto va a dar lugar a que eventualmente los linfocitos T vayan bajando poco a poco. Y así como van bajando, el VIH va a ir subiendo, ¿sí? Simplemente ya el cuerpo pues va a perder y eventualmente quedamos en esta fase crónica y ya de ahí nos puede llevar que sea al SIDA y lo general es que pues probablemente estas personas mueran por alguna infección oportunista. Ok. Aquí hablando un poquito otra vez de la infección crónica, les mencionaba que debido a las fallas que pueda haber en las mutaciones puede aparecer lo que es la cepa X4, que esta cepa en específico va a atacar al correceptor CXR4 de los linfocitos T. Y ok, esta cepa va a ir al tejido linfoide y va a destruir específicamente linfocitos T, ¿sí? Que son los que pues generalmente vamos a encontrar en dichos tejidos. Y ya les mencionaba, cuando las células T bajan de 200 a 500, ahora sí empiezan a estar los síntomas como linfadenopatía, es decir, los ganglios inflamados, afecciones menores como leucoplasia vellosa oral, que es así como sí, como una vellosidad blanquecina en la lengua o bueno, sí, en la boca en general. También esto por el virus Epstein-Barr, que también igualmente causa lo que es la mononucleosis, y también la candidiasis oral, una típica infección por hongos en la boca. Sí. A medida que se han perdido pues las células T, y ahora si el nivel de estos linfocitos T cae debajo de los 200, ya el sistema inmune está severamente comprometido. Y ahora sí, ya pasamos a llamar lo que es el SIDA. Sí, pasamos de VIH a SIDA. ¿Ok? Y ya en este punto, pues los pacientes tienen síntomas como fiebre persistente, fatiga, pérdida de peso, diarrea. Y ahora sí, empiezan a aparecer lo que son condiciones definitorias del SIDA, como son neumonía bacteriana recurrente, neumonía por neumocistis jirovecii, que es un hongo. Otras son, como ya les mencioné ahorita, la candidiasis. Otras condiciones también pueden ser el sarcoma de Kaposi, que viene por parte de los herpes virus, que ahorita vamos a ver. Y pues ya les mencioné así. Muchas personas con SIDA acaban muriendo por infecciones que un sistema inmune sano podría combatir. Sí, estas infecciones oportunistas. Y sí, ya eso sería todo. Realmente el VIH está un poco simple. No sé si quedó todo claro. ¿Preguntas, dudas? ¿Todo bien? Si no, para pasar a rabia.
Muy bien, vamos a ver aquí el raptovirus. Tengo entendido que este como tal, creo que no está en su temario, pero a mí me acuerdo que me pasó lo mismo. No estaba en mi temario, me lo preguntaron, entonces por eso, pues aguas. Vamos a verlo rápido. Info general, pues bueno, familia Rhabdoviridae, virus ARN monocatenario con nucleocápsido helicoidal. Es un virus envuelto, entonces, y el virus adquiere una envoltura cuando sale de la célula huésped, ¿ok? La proteína viral principal es la glucoproteína de la envoltura, que parece que son piquitos, y bajo el microscopio parece que tiene forma de bala. Nada más, eso es un fun fact, ¿ok? Causa rabia y sin incidencia estacional y lamentablemente no tienen cura, ¿ok? La epidemiología en todo el mundo, ¿verdad? O sea, el raptovirus está en todo el mundo, básicamente, excepto en ciertas islas. ¿Cómo se transmite? A través de zoonosis de animales a humanos, ¿ok? Y los murciélagos son la fuente primaria de transmisiones. Y también los portadores comunes son zorrillos, zorros, ardillas y mapaches. Los perros, si uno siempre se imagina al perro rabioso, ¿no? De que el perro con la baba que bla, 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 ok, ¿verdad? Pero el problema es que los perros sí son el estereotipo, pero solo sucede en países en desarrollo, ¿ok? En Estados Unidos, por ejemplo, los portadores más comunes son los murciélagos, ¿ok? Entonces, pues nada más tener eso en mente, ¿va? A la final, vemos los portadores comunes, ¿ok? Y estos son animales que, por ejemplo, si les gusta mucho el hike, son animales que sí se podrían llegar a encontrar, ¿va? Entonces, pues, cuidadito. Fuente del virus, pues nada, la principal es la saliva en la mordedura de un animal rabioso y la secundaria es la suspensión en el aire en cuevas en las que hay murciélagos rabiosos, ¿va? Infrecuente, pues trasplante de córneas u órganos contaminados, pero esto ya hay que tener una suerte, pero vamos, o sea, un poco, un poco inexistente. Ahora sí, la patogénesis. Entonces, los piquitos de la glucoproteína, que es el principal factor de virulencia que ya vimos, se adhieren a los receptores nicotínicos de acetilcolina en la función neuromuscular, ¿ok? Entonces significa que tiene un neurotropismo. El virus se multiplica en el tejido muscular, ¿ok? Por un mecanismo desconocido, el virus entra a los nervios periféricos y viaja de manera retrógrada hacia el sistema nervioso central. Muy bien, utiliza la dineína. Yo me acuerdo que esto sí me lo preguntaron. ¿Cuál era la proteína motora que utilizaba el raptovirus para viajar bueno, para viajar al sistema nervioso central? La dineína. Que es una proteína motora que se encuentra en el citoplasma de la neurona para moverse lentamente unos pocos milímetros cada día en dirección retrógrada de los nervios periféricos al sistema nervioso central, ¿ok? De aquí puede haber una diseminación centrífuga, ¿ok? El virus viaja a través de los nervios autónomos y somáticos para llegar a otros órganos y tejidos, ¿ok? Que va está viajando hacia el sistema nervioso central, ya de por sí está como que en el centro de todo, que es nuestro sistema nervioso, y de aquí se puede ir a donde él quiera, ¿eh? O sea, se puede ir a cualquier órgano. Y aquí el virus se vuelve a replicar, a liberar, especialmente en las glándulas salivales submaxilares porque están altamente inervadas. Muy bien. Entonces, pues es lo mismo de la diseminación centrífuga. Ya está subiendo de por sí en el sistema nervioso central, o sea, en el centro, y de ahí se puede ir a donde sea. Y justamente les gusta mucho irse a las glándulas salivales submaxilares por su inervación, ¿va? Y por eso mismo es la baba de tanto de los animales como los humanos. Sacan mucha saliva que se puede llegar a ver como espuma por esta misma, no, vamos a decir, esta misma infección en en las glándulas submaxilares. Entonces, muy bien, síntomas, fase inicial, malestar general, dolor de cabeza, fiebre, parestesia, picor o una sensación de hormigueo y picazón o ardor que se irradia desde el sitio original de la infección mordedura. Y pues cuando llega al sistema nervioso central puede provocar una encefalitis, ¿ok? Esa es la fase inicial. Apenas me mordió el mapache y ya me estaba empezando como que, qué raro, me está picando en donde me mordió, ¿ok? Ahora sí, tenemos la rabia encefalítica o furiosa, que es la más común, ¿ok? Como que la serie de síntomas más común, que es donde existe un incremento de la producción de la saliva y espasmos dolorosos en la garganta y la nariz causando disfagia, ¿va? Y aquí vemos la espuma de la boca característica, que la que acabamos de mencionar. Se presenta fiebre, malestar, agitación, hidrofobia, o que dolor al tragar agua. Ya cuando tú tienes estos síntomas, ya, o sea, vayan lamentablemente pues ya aceptando la muerte pues del paciente, ¿no? Parálisis, coma y finalmente muerte por falla respiratoria, ¿ok? Hay una muerte por falla respiratoria, lo mismo como con la polio, ¿ok? Hay una muerte por falla respiratoria. Otros síntomas, sudoración y pupilas dilatadas debido a un sistema nervioso autónomo hiperactivo y la persona puede volverse agitada y agresiva y eventualmente entrar en coma. Y tenemos la rabia paralítica, que es más rara, que es una parálisis flácida que asciende por el cuerpo, ¿ok? Y la muerte suele ser causada por insuficiencia respiratoria, por espasmos o parálisis.
Muy bien, factores de enfermedad. Es que, ¿qué pasa? Es que el virus provoca comportamiento agresivo en animales, lo que facilita la diseminación. Entonces, por eso siempre a un animal rabioso lo vemos que te quiere morder. O sea, tú literalmente estás existiendo y te quiere morder. ¿Por qué? Porque este mismo virus te puede provocar así rabia. O sea, y por lo mismo, justamente el virus se llama el virus de la rabia, porque como que te pone rabioso. O sea, te da furia, como que el animal te quiere morder. Am, el periodo de incubación asintomático es prolongado, puede ser de meses a un año y también pues depende de la proximidad de mordedura con el sistema nervioso central, ¿ok? Por ejemplo, si a mí me muerden en la pierna, hay también el número de mordeduras. Si me muerden en la pierna una vez, comparado si me muerden aquí en el cuello una vez, no, pues obviamente la del cuello va a ir llegar mucho más rápido. Pero si a mí me muerden 10 veces en la pierna y solo una vez en el cuello, bueno, igual, no, yo creo que le gano la distancia, ¿ok? Pero bueno, digamos que esto influye. No te rías, Javier, no te rías. Entonces, tenemos los corpúsculos de Negri, que son inclusiones eosinofílicas en los citoplasmas de las células hipocampales, piramidales y células de Purkinje, ¿va? Y los corpúsculos de Negri justamente son más, son patognomónicos, son específicos, ¿verdad? De una rabia. Lo malo es que para ver tu cuerpos de Negri es que, bueno, tienes que hacer un corte en el cerebro y tienes que examinar, así, en un microscopio el cerebro, pero bueno, eso significa que la persona ya murió. Entonces, no, no, digamos que no sirve de mucho, solo simplemente para confirmar causa de muerte, ¿va? Y los cuerpos de inclusión, pues bueno, son los sacos intercelulares que representan lugares de replicación vírica. Muy bien. Factores de riesgo, por supuesto, los veterinarios, ¿ok? Cuidadores de animales, personas mordidas y habitantes de países sin programas de vacunación de animales domésticos, ¿verdad? Por eso mismo de que, por ejemplo, en países con un poquito más de dificultad económica, los perros siguen siendo como que el principal vector, ¿ok? Como que la principal fuente de la rabia en animales. Por esto mismo, son países que no tienen estos programas de vacunación ni les interesa programas de vacunación de animales domésticos, ¿ok? Y la vacunación, al momento que aparecen los síntomas, no se puede hacer más nada. O sea, ya, lo que mencionamos, ya cuando aparecen los síntomas, ya hay que irse preparando para una muerte del paciente. Pero pues antes que aparezcan, se puede aplicar una profilaxis o exposición para la rabia. Lo único que tenemos, ¿ok? Preguntas, dudas. Bueno, ahora pasando a influenza, que bueno, pertenece a la familia de los ortomixovirus. Es un virus ARN monocatenario y bueno, como es ARN, tiene su propia ARN polimerasa para replicarse. Cuenta con 8 segmentos, una nucleocápside helicoidal, que no se pone todo esto desde que meramente descriptivo no es algo que se tenga que aprender para el examen. Y bueno, en teoría todos los virus ARN se replicarían en el citoplasma, excepto los ortomixovirus. Y esto incluye lo que es la influenza. Entonces, esto quiere decir que es el único virus ARN que se replica en el núcleo. Así como que una característica especial, así un fun fact un poco más de peso. Y bueno, es un virus envuelto. La familia de los ortomixovirus tiene muchos virus, pero el más importante sería este de la influenza, que es pues por lo general asociado mucho a lo que es la gripe, ¿no? Y bueno, existen influenza A, B y C, pero solo los tipos A y B van a provocar una enfermedad significativa en lo que somos nosotros los humanos, siendo la tipo A pues la más importante, ¿sí? Ya que es la responsable de las epidemias y pandemias que vemos de vez en cuando. Y pues la tipo B es más bien de zonas endémicas, no es tan como, no se difunde tanto, por así decirlo. Y bueno, les mencionaba, por un lado tenemos la tipo A, que son dos glicoproteínas de superficie, una proteína HA, que es la hemaglutinina, y la NA, neuraminidasa. La B, que les menciono, es un poco menos común, solo infecta humanos, no muta tanto, y tiene pocas glicoproteínas, igualmente HA y NA. Y la tipo C, que solo causa una enfermedad leve en los niños y puede afectar humanos y cerdos. Y ya, pues bueno, tiene diferente proteína de superficie hemaglutinina esterasa para entrar y salir de las células. Realmente no se clavan mucho en esto. O sea, realmente todo lo que llegan a preguntar es muy en general de influenza. No se van a detener de que decirles que si es tipo A, que si es tipo B, que si es tipo C. No, no, todavía no. Bueno, factores de virulencia de la influenza. Bueno, ya les mencionaba, por un lado tenemos lo que es la hemaglutinina. Esta es una glucoproteína en la superficie de los virus de la influenza y se va a adherir al ácido ciálico, ¿sí? Esta que se encuentra en las células del tracto respiratorio y en los eritrocitos. De ahí que el nombre de la hemaglutinina. ¿Por qué? Porque cuando se unen, hace que los eritrocitos se adhieran entre sí, ¿sí? Se aglutinen. Y la neuraminidasa, que esta va a escindir o cortar azúcares del ácido ciálico en la membrana celular.
que esto juega un rol más importante en lo que es pues ya al momento de liberar el virus. Y bueno, tiene la capacidad de hacer mutaciones como el antigenic drift en los tipos A y B, que son pues así mutaciones puntuales en el genoma viral, que hacen como que ciertos cambios en las moléculas H, A y N, y es una alteración pues leve, ¿sí? De ahí que cada año necesita una vacuna nueva y se relaciona más que nada a lo que es la gripe estacional. Ok, eso fue el drift, pero el shift es un cambio ahora sí más serio de lo que es el genoma viral, ¿sí? En este caso, pues ya los segmentos antigénicos del ARN se comparten entre varias especies de virus de la influenza. Entonces, esto hace que las proteínas puedan formar un nuevo virus, que es decir, una mezcla de varios tipos de antígenos de superficie. Y estos ya son los responsables de las pandemias que llegamos a ver. Sí, como les mencionas, aquí los que tienen capacidad de drift son el tipo A y el B, pero el shift es algo solo del tipo A. Sí, de ahí lo que les mencionaba, lo mismo de que son como más propensos a causar pandemias o epidemias. ¿Ok? En cuanto a su proceso de infección, pues bueno, ok, llega el virus de la influenza al cuerpo, se utiliza la hemaglutinina para unirse al ácido ciálico de la membrana celular. ¿Ok? La célula va a tragarse el virus por endocitosis y antes de realizar el desnudamiento viral, necesita un pH adecuado y este es un trabajo que realiza la proteína M2. Y así hasta ocurre el desnudamiento viral, se hace todo el proceso de replicación, es decir, en este proceso, los virus quedan fusionados a la célula huésped por los mismos residuos del ácido ciálico. Y ahora sí, ocurre otro proceso que es síntesis de proteínas, replicación de ARN. Y al momento de que se libere el virión, entra en juego ahora sí la neuraminidasa. Que esto lo que va a hacer es que va a liberar los viriones al escindir azúcares del ácido ciálico de la membrana. Sí, va a partir como partecitas de la membrana y ya por ahí van a salir los virus nuevos. Los síntomas sistémicos, estos se dan por respuesta principalmente del interferón y de citocinas, ¿sí? Y se van a ver como 1 o 4 días después de la infección, ¿sí? Y esto nos va a dar lugar a síntomas como fiebre, dolor de cabeza, secreción nasal, dolor de garganta, tos, y dura más o menos lo que es una semana. Y en casos de que hay una complicación, por lo general va a haber una otitis media aguda, bronquiolitis, sinusitis o neumonía. Bueno, en cuanto a factores de riesgo, para adquirir influenza, pues bueno, se haría en mayor de 65 años, embarazadas, inmunodeprimidos, desde luego. También personas que viven en residencias, pacientes con problemas respiratorios y cardíacos, también personas asmáticas y fumadores. Y bueno, en cuanto a vacunas que tiene la influenza, está la TIV, sí, que es la vacuna contra la influenza inactivada trivalente, que es, bueno, es una vacuna intramuscular con el virus inactivo, como lo menciona el nombre. Y también la LIV, la LIVE, que es la vacuna contra la influenza viva atenuada. Sí, este es un virus debilitado intranasal, para evitar infección de células epiteliales nasales. Sí, tanto la LIVE como la TIV son trivalentes. Y bueno, también es una mezcla de 3 cepas en las cuales se prevé que denominarán la próxima temporada. Así como les menciono, lo que hacen estos estudios, más o menos para estimar qué tipo de influenza va a predominar en cada temporada, y en base a eso se hacen las vacunas. Y aquí hay un dato importante de esta vacuna, de la LIV, es que tiene unas pequeñas cantidades de proteína de huevo, y esto, sí es importante saber si el paciente tiene alguna alergia alimentaria ante esta proteína, por lo mismo de que le puedes causar de que alguna reacción alérgica o una anafilaxia. Y ya es todo con la influenza. Y con esto empezaremos los herpes virus del 1 al 8, que pues se van relativamente rápido, y ya sería lo último de semana 2. 2 puntos hasta acá. No. Muy bien, nos quedan 5 minutos, así que pues bueno, ya finalicemos esta y entremos ya en la última y ya, vamos a terminar de ver el virus, que pues bueno, lo vemos rapidito, ¿va? Muy bien, ahora ya sabiendo esto, ¿qué pasa con específicamente el herpes virus 1 y 2? Es que el herpes virus 1 y 2 son lesiones, pongámoslo así, dividámoslo así. El herpes virus 1 es una lesión
por encima de la cintura, nuestra primera parte del cuerpo. Y luego el herpes virus 2 generalmente son lesiones por debajo de la cintura, o sea, nuestra segunda mitad del cuerpo. Ahora, no son mutuamente excluyentes. Yo puedo tener herpes 2 en la boca y yo puedo tener herpes uno en la zona debajo de la cintura, ¿ok? ¿Qué pasa aquí? El herpes uno generalmente es un herpes labial, lesiones en piel y membranas mucosas, involucran boca y lengua, muy bien. La gingivoestomatitis es la primera señal del virus del herpes uno que eventualmente se convierte en herpes labial. El herpes bucal en niños, lesiones, hay, por ejemplo, lesiones en paladar, encías, lengua, labios, zona facial, fiebre, adenopatías. En niños mayores adultos, faringitis, ¿ok? Puede haber una queratoconjuntivitis que curiosamente solo da en un solo ojo y es una enfermedad recurrente que causa una cicatriz permanente, lesiones corneales y ceguera, ¿va? Tenemos el panadizo herpético, aguas con avísenle esto a sus amigos dentistas. Muy bien. ¿Qué pasa? Que es una infección en los dedos, muy común en dentistas. También el VHS2 puede actuar aquí, ¿va? Pero es, por ejemplo, ok, yo estoy tocando a un paciente, ¿verdad? Con mis manos, estoy checándole, pues, su boca y, pues, justamente, pues, me puede salir un herpes aquí en el dedo, ¿va? Entonces, pues, por lo mismo de, pues, a lo mejor no me lavé las manos a tiempo o a lo mejor, pues, en muy raros casos, no sé, yo creo que casi imposible y no use guantes, ¿ok? O sea, ya muy imposible que pase eso, ¿va? Y pues bueno, básicamente por falta de higiene. Y en casos graves puede existir encefalitis del lóbulo temporal que causa hemorragia y necrosis de estos lóbulos, ¿ok? Esto es lo más grave que puede llegar a causar un herpes virus uno, que es una encefalitis, literalmente llega a tu cerebro, o sea, llega a tu cerebro y esto se ve principalmente ¿en qué? En niños inmunocomprometidos, ¿ok? Gente que tiene algún tratamiento que suprima el sistema inmune y ya. Y entonces el herpes 2, que son lesiones por debajo de la cintura, involucra generalmente a los genitales. Y el herpes genital, pues bueno, son dolorosas úlceras y pústulas en los genitales. Tenemos, por ejemplo, el eczema herpético, que facilita la diseminación de la infección por toda la piel, pudiendo alcanzar hasta las glándulas suprarrenales, el hígado y otros órganos, imagínense. Tenemos la linfadenopatía dolorosa inguinal y en casos graves puede provocar meningitis aséptica, ¿ok? Bueno, eso fue herpes virus 1 y 2. Toca herpes virus 3 o el varicela zoster. Que bueno, en este caso su célula diana o su tropismo va a ser hacia las células mucoepiteliales. También infectan linfocitos T y queratinocitos en la piel. Su zona de latencia van a ser los ganglios de la raíz dorsal y los ganglios trigéminos. Ujú. Entonces, la forma de contagio va a ser principalmente respiratoria, ¿sí? Por gotas y contacto directo con lesiones bucales o cutáneas con, pues, de una persona infectada, ¿sí? Y es extremadamente contagioso. Sus síntomas van, principalmente lo que son fiebre, dolor de cabeza y debilidad. Y comienza más o menos unas 2 semanas después de que el virus ingresa al cuerpo. Sí, empiezan a aparecer estas lesiones cutáneas en el cuero cabelludo, cara, tronco. También forman sincitios y establecen una infección latente. Como factor de riesgo, pues están los niños, o bueno, personas en riesgo están los niños recién nacidos, obviamente, niños pequeños, ancianos y adultos inmunodeficientes, es decir, pues los extremos de la vida y personas inmunocomprometidas. Y bueno, tiene una vacuna que es una vacuna viva, es de la cepa OCA, que es una, vacuna de virus atenuado. Esta es para niños y adultos. Bueno, las enfermedades que va a provocar va a ser la varicela como su infección primaria. Sí, que es pues, exantema infantil, que creo que todos nos conocemos, que son así como pues estos puntitos rojos que aparecen sobre la piel. Y bueno, infecta vías respiratorias superiores y lo que son las amígdalas. En niños de 5 o 9 años es donde se da la enfermedad clásica, mientras que en adolescentes y adultos hay riesgo de una enfermedad más grave con posible neumonía incluso. Y en individuos inmunodeficientes y recién nacidos, pues bueno, esta neumonía puede ser potencialmente mortal. Sí, también puede darse un caso de encefalitis o varicela progresiva diseminada. En ancianos y adultos inmunodeficientes, hay riesgo también de que la enfermedad pues, se vuelva pues como recurrente. Y bueno, por un lado tenemos el herpes zóster que nos da esto lo que es la conocida culebrilla, ¿sí? Que es una reactivación del virus por estrés o inmunosupresión, como veíamos en el caso de los herpes 1 y 2. Y bueno, el virus ya les mencionaba que es latente en los ganglios de la raíz dorsal y se elimina a lo largo de lo que son las fibras nerviosas sensoriales, ¿sí? Por lo mismo de que es la raíz dorsal. Y bueno, da lugar a lo que es un exantema vesicular a lo largo de todo el dermatoma, así como se ve aquí en la imagen, en las imágenes estas de aquí, como sigue como pues cierta línea que sería el dermatoma. Y ahí pues se ve claro, ¿no? Cómo están, de que está como ronchas. Así está el exantema. Y bueno,
Si el exantema cruza la línea media, se le considera un varicela zoster diseminado y es un dato para sospechar de inmunosupresión, ¿sí? Y esto si no hay, si es que no hay una historia pues, de quimioterapia o inmunosupresión, también puede sospecharse de VIH. Y bueno, este exantema también es extremadamente doloroso, pues precisamente porque causa una neuralgia, porque recordemos que el virus literalmente pues vive en el tejido nervioso, de ahí que sea tan doloroso. También puede darse una neuralgia postherpética, es decir, que puede irse el exantema todo, aquí la ronchota fea se puede ir, pero todavía puede sentir cierto dolor, aun cuando se haya ido. Y bueno, también está en lo que es el herpes zóster oftalmicus, que bueno, es más bien la infección, nomás que esta va a afectar al nervio trigémino, específicamente pues a la rama oftálmica, ¿no? Y bueno, la complicación más común, pues bueno, es una infección vírica secundaria a las lesiones de la piel. También puede haber otras complicaciones dependiendo a dónde se haya propagado el virus. Por ejemplo, en el caso del hígado, pues va a haber una hepatitis. Si fue a los pulmones, va a haber neumonía. Y si fue al cerebro meningios, pues bueno, encefalomeningitis. Y bueno, puede haber dolor, picazón, hormigueo en el área donde se desarrolló la erupción. Y bueno, esto es así como la progresión de la lesión, va empezando como, pues, como puntos planos rojos, luego se hacen máculas y estas máculas se empiezan a elevar, se hacen estados y pápulas y hacen pequeñas vesículas llenas de líquido y estas vesículas ya después empiezan a formar costras y ya después como unos 5 días pues normalmente se caen y no dejan cicatriz. Más o menos es así como la evolución de las lesiones que vemos aquí. Y bueno, sí, eso es parece la zóster. Ya para pasar con Epstein-Barr. Muy bien. Vamos a ver qué onda con Epstein-Barr, el inmortalizante, como lo conocen ahí en la calle. Dice, ¿qué pasa? El virus Epstein-Barr, también conocido como el virus del beso, muy bien, infecta dos tipos de células en la orofaringe, células epiteliales, ¿ok? Que recubren las superficies, y también les gusta pegarle a los linfocitos B, ¿ok? ¿Y porque ya tiene una estrellita? Porque de aquí, ¿verdad? Primero, los linfocitos B infectados van a ser eliminados por los linfocitos TCD8 atípicos, ¿ok? Que pues en la respuesta a la infección, los CD8 e incluso los NKCD16 proliferan mucho, ¿ok? Causando que los nodos linfáticos y vasos se agranden y por lo mismo, por esta misma replicación, digamos que aumentada, pueden salir estos linfocitos atípicos, ¿ok? ¿Qué más? La zona de latencia, los linfocitos B. Y para infectar al linfocito B, la glucoproteína de la envoltura del virus Epstein-Barr se une al receptor CD21, ¿ok? Esto es importante. Forma de contagio, saliva primariamente o secreciones respiratorias llegan a la boca de otra persona. Enfermedad del beso, ¿ok? Como pues en... Sí, no. ¿Y qué pasa con los síntomas? La fiebre, hay fiebre, linfadenopatía, faringitis exudativa, esplenomegalia, inflamación de garganta, fatiga, cansancio extremo, amigdalitis, petequias, hepatomegalia y mononucleosis, ¿ok? La mononucleosis siendo pues literalmente muy característico de un virus Epstein-Barr. Por eso mismo a veces se le puede llamar mono. O sea, a la enfermedad se le puede llamar mono. Y lo que es el conjunto de síntomas, que es fiebre, linfadenopatía, faringitis exudativa, esplenomegalia, es específico, es casi que específico literalmente de un virus Epstein-Barr. Y también no lo puse aquí, pero en palabras de la doctora Alejandra Canel, cuando nos explicó el virus Epstein-Barr a nosotros, sí dijo que te da un gripón, pero muy fuerte, muy fuerte, que le tocaba que am, le llegaban chavos, chavas, ¿verdad? Llegaba doctora, jóvenes, así como nosotros. Llegaba, doctora, no, que me traigo un gripón y que no sé qué, y traigo de que esta fiebre, y luego le checaba, tenía linfadenopatía, tenía faringitis, y la doctora nada más le preguntaba, pues, ¿a dónde fuiste hace 4 días? No, de que al antro. Ah, ok. Y ya ahí como que ya descartaba cosas. Por esto mismo y por eso mismo se le llama la enfermedad del beso, porque se transmite mucho por beso. Es más, tengo entendido que por ahí leí que casi que todos tenemos este virus. Todos. O sea, lo tenemos ahí, nos dio pero pues simplemente pues ya nuestro sistema inmune lo mantiene en su raya, ¿ok? Riesgo, niños pueden ser asintomáticos o presentar una sintomatología leve, adolescentes y adultos, riesgo de mononucleosis infecciosa e individuos inmunodeficientes, bueno, tienen el riesgo máximo de padecer una enfermedad neoplásica con riesgo de muerte, que ya es cuando vemos los linfomas, ¿va? Y lo mismo de la inmortalización, por eso es una enfermedad neoplásica.
Las enfermedades causa más común de mononucleosis infecciosa, una mono, y estimula el crecimiento de linfocitos B. Y vemos los anticuerpos heterófilos, que los anticuerpos heterófilos son como los linfocitos atípicos, ¿ok? Es como también como que característico de un virus de Epstein-Barr. Y básicamente inmortaliza las células B al activar vías como NF-kappa beta y JAK-STAT mediante proteínas virales como EBNA2 y el MP1, promoviendo su proliferación y evitando la apoptosis. Y si una célula no muere, si una célula, digamos que su apoptosis no está sirviendo, sabemos que esta célula, pues, aunque esté dañada, puede seguir proliferando y entonces esto puede llevar a linfoproliferación y a un cáncer, ¿ok? Y el cáncer es cuando las células CD8 no pueden eliminar las células B infectadas de manera efectiva y sobreviven más tiempo. Y aumenta la probabilidad de que las células B infectadas sobrevivientes en latencia expresen genes virales que produzcan productos proteicos que resulten en una mayor proliferación de células B, lo que va a llevar a una apoptosis, digamos um, que no está sirviendo. La apoptosis no, el mecanismo de la apoptosis no está presente por la misma, este, um, por la alteración de las vías NF-kappa beta y JAK-STAT, ¿ok? Entonces, en pacientes con sistemas inmunes debilitados, el virus de Epstein-Barr se asocia con un riesgo más alto de desarrollar un cáncer de células B llamado linfoma de células B. Tenemos el linfoma de Hodgkin, el de no Hodgkin y el carcinoma nasofaringio. Pero tengo entendido que el más común es el linfoma no Hodgkin, el de Burkitt, específicamente el de Burkitt, y ese es muy, muy, muy grave, es muy serio. Es muy agresivo el linfoma de Burkitt. Es uno de los, creo que es el más agresivo de todos los linfomas, es del Burkitt. Y ya. ¿Preguntas, dudas del Epstein-Barr? Ok, muy bien. Bueno, sigo con citomegalovirus. Y bueno, recibe el nombre, ¿por qué? Porque provoca un aumento en el tamaño de las células infectadas. Esto por un debilitamiento en su citoesqueleto. Bueno, la forma de contagio puede ser por transmisión sexual, transmisión vertical, transmisión sanguínea, saliva y orina. Las células diana pues van a ser las células mononucleares, es decir, linfocitos, monocitos y macrófagos. Y bueno, comúnmente es una enfermedad asintomática, pero en caso de haber síntomas, pues va a presentarse con fiebre, hepatosplenomegalia, ictericia, retinitis, colitis, encefalitis y trombocitopenia. Ok, las enfermedades, pues bueno, puede ser una infección congénita por citomegalovirus en los bebés, o puede ser una infección fetal viral, que esta pues es la causa más común, de hecho, de retraso mental proveniente de una infección viral congénita. Y bueno, ¿esto por qué? Porque causa déficits sensoriales, neuronales y cognitivos. Y esto va a problemas en lo que es el cerebro, hígado, vaso, pulmones, problemas de crecimiento y también una pérdida auditiva neurosensorial. Sí, yo creo que queda bastante claro más o menos aquí con la figura de aquí, sí. Cuestiones como eran daño hepático, pulmonar, obviamente todo lo que son anormalidades en cuanto a cuestiones sensoriales. Es como su principal como digo, presentación, por así decirlo. Y, sí, realmente es todo. Así que si quieren, yo voy a decir también herpes virus 17 y ya nomás acabamos con el herpes 8. Mm, carajo. Qué bueno. Ya nomás para ir acabando, el herpes virus tanto 6 y 17, pues bueno, provocan principalmente lo que es la roceola infantil o este exantema súbito. Y se trata pues de la sexta enfermedad descrita en los exantemas infantiles. Ujú. Y bueno, de una transmisión por lo que es saliva o secreciones respiratorias. Y bueno, el mecanismo, así, su patogenia, viene de lo que sería que el virus herpes 6 se infecta y replica lo que son los linfocitos CD4 y esto uniéndose a su receptor CD46, ¿sí? Ingresa a la célula por endocitosis con este receptor. Entonces ya el virus puede causar lo que es inmunosupresión y matar también a los CD4. Y después de la infección primaria, pues bueno, el ADN viral va a permanecer en las células mononucleares en la sangre periférica y se transmite principalmente por saliva, siendo la ruta pues más común el contagio de madre a hijo. ¿Ok? Entonces, el virus va a permanecer latente también en lo que es el sistema nervioso central y las glándulas salivales y va a facilitar lo que es una infección persistente. Sí, aquí el riesgo está más que nada pues en niños de 6 meses a 2 años y pacientes inmunosuprimidos. La incubación pues va de 1 a 2 semanas y sus síntomas son principalmente pues una fiebre muy alta de 40 grados y esta dura 4 días. Esto es también muy característico, una fiebre muy alta de 4 días
y puede causar también convulsiones. ¿Sí? Después de esto le sigue pues el exantema macular difuso que no llega a la cara, lo que sería pues la roseola, así como se ve en la imagen, así como puntilleo, rojizo. Sí, que igual y recuerdo un poco, si se acuerdan acá, la escarlatina, lo mismo de que exantema difuso que no llega a la cara. Y bueno, también puede haber lo que es edema periorbitario, otitis media aguda, rinorrea, tos, vómito, linfadenopatía o incluso fontanela abultada. Y sí, les digo, está muy rápido el citomegalovirus y los 6 y 7. Y ya nomás queda herpes 8. Muy bien. El herpes 8, ¿qué pasa con el herpes 8? ¿Se acuerdan que lo mencionamos en el virus de inmunodeficiencia humana, en el VIH? ¿Por qué? Porque literalmente, este virus herpes 8 nos puede llevar al sarcoma de Kaposi, ¿ok? Es oncogénico, este herpes es oncogénico. Y con una inmunosupresión nos lleva al sarcoma de Kaposi, que justamente la presentación más común es aquí en el paladar. Por eso la imagen de arriba a la derecha. Entonces, pues bueno, el herpes virus 8 oncogénico, sarcoma de Kaposi, tipo de cáncer que se observa generalmente en pacientes inmunosuprimidos y o con SIDA. Literalmente es una age-defining, ¿cómo era? Age-defining, una enfermedad definitoria de SIDA, básicamente. O sea, si tú tienes síndrome de insuficiencia humana y tienes o sea, si tienen sospechas y así, y te sale sarcoma de Kaposi, ya, básicamente ya tienes SIDA, ¿ok? El sarcoma de Kaposi se caracteriza por lesiones violáceas eritematosas y puede ser una placa, mácula o nódulo. ¿Por qué se ven moradas? ¿Por qué? Porque la neoplasia de células endoteliales provoca una proliferación vascular, ¿ok? Una angiogénesis. Y por la alta vascularidad se generan las lesiones violáceas en la piel. Y también pueden haber lesiones en la espalda, cara, genitales y boca, pero el paladar duro es el lugar más común de las lesiones, ¿ok? Si nosotros vemos un paciente con SIDA, deberíamos checarle aquí arriba el paladar para descartar un sarcoma de Kaposi. Muy bien. En el tracto gastrointestinal, ¿qué puede pasar? Pues nada, puede ser tanto asintomática o puede haber una pérdida de peso, náuseas, vómitos, diarrea, sangrado. Úlcera intestinal. Y en los pulmones puede haber una disnea, dolor de pecho, tos, una hemoptisis. Y el sarcoma no puede, causa una desregulación del vascular endothelial growth factor y lo mismo, vamos a lo mismo que esto puede llevar a una angiogénesis, ¿ok? Pero una proliferación de los vasos sanguíneos muy exagerada. El virus usa glicoproteínas de membrana, ¿ok? Para ingresar a células como células B, endoteliales, macrófagos y epiteliales. Y finalmente, pues nada, transmisión, es principalmente por transmisión sexual, este herpes virus, ¿ok? También se relaciona mucho y besos también, y se relaciona mucho con personas homosexuales también. Se relaciona mucho que las personas homosexuales pueden sufrir más de un sarcoma de Kaposi. Muy bien, ciclo de vida, pues básicamente tiene dos fases, ¿ok? En la fase latente, el virus permanece en la célula sin destruirla y expresa el antígeno nuclear asociado a la latencia viral, o sea, el ANA1, la cual inhibe la P53, que es una proteína supresora de tumor, que si no tenemos P53, sabemos que hay un problema serio. Y cuando la LANA1 inhibe P53, inhibe la apoptosis y conduce a una proliferación celular descontrolada, o sea, cáncer, muy parecido a un Epstein-Barr, ¿va? La fase lítica es que, bueno, ahora sí, el virus comienza a replicarse e infectar a las células vecinas. El sistema inmune se defiende bien con anticuerpos y células CD8 y el sistema inmunitario sano rara vez, con un sistema inmunitario sano rara vez se produce una infección. ¿Ok? Lo vemos principalmente en personas inmunodeprimidas, otra vez pacientes con SIDA, personas que se han sometido a trasplante de órganos o personas que toman medicamentos inmunosupresores que corren el riesgo de desarrollar la enfermedad. Y esto se me hace, todo esto de la lana 1 y la P53 y así, sí se me hace un poquito clavado. A mí no me lo preguntaron como tal en el examen, simplemente me preguntaron de que, por ejemplo, quién eran los más propensos a tener un sarcoma Kaposi y pues qué factor de que proliferaba más, y era el VGF, ¿ok? Pero igualmente, sépaselo por si acaso, ya sabemos que no sabemos qué pueden preguntar, y ya, esto es lo único del ciclo de vida. Ahí vemos las lesiones violáceas, ¿no? Las lesiones violáceas, y que por lo mismo el de la angiogénesis, y ya es todo. Ahora sí es todo. Muy bien. Y porfis, de verdad, la retro, porfa. Y vamos a tratar de pasárselas este, se lo va a pasar por el grupo de WhatsApp y Chino ahorita no puedo pasárselas por por el grupo de Zoom, pero please llénenla, please, llénenla y bueno, les pasamos el videito ahorita en un rato, ¿va?
el video de esta sesión. Sí, ya si no tienen dudas prontos, pues sí, ya sería todo. Nos veíamos la otra semana. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes por venir. Gracias. Gracias. Yo tengo una duda súper rápida. Sí, sí, sí. Este, en el herpes uno y 2 bueno, en el slide del herpes uno y 2 decía que se quedaban latentes en los ganglios del trigémino, ¿cierto? Ujú, sí. Ujú. Ok, pero mi duda es, también, o sea, en caso de tener una infección de la cintura para abajo, o sea, en área genital, ¿también se quedan latentes en los ganglios del trigémino? ¿O se No, quedan en no, no, algún ya, otro ganglio? ya en algún otro ganglio nervioso ahí Ok, ya perfecto. más cercano ahí de la zona debajo de la cintura, va. Pero no, Va, ok, no, sí, no, sí, sí, sí. va, Ok, perfecto, muchas gracias. va, no, a ti.